Fue un pastor que sirvió a Dios en el cristianismo durante más de 20 años. Sin embargo, desde su familiar púlpito, presenció cómo los creyentes se quedaban dormidos y su iglesia se volvía desolada poco a poco. Memorizamos más de 200 versículos de la Biblia. Algunas personas incluso memorizaron más de 400. También hicimos una cadena de vigilia, de oración, de 31 días, de 9 de la noche a 6 de la mañana. Seguíamos sin poder sentir la obra del Espíritu Santo. Por casualidad, vio una película. Antes era como si hubiera un muro en mi fe, pero ahora siento que se ha abierto una puerta y que hay una salida. Vacilé. ¿Por qué te preocupabas? Así que un pensamiento vino a mi mente. ¿Estás loco? Solo tenías dos opciones. Dios mío, ¿quién nos enteramos ahora? Estamos muy atrasados. Fue un momento de éxtasis y mucha gente lloró. Así que decidí renunciar a mi puesto de pastor. Hola a todos y bienvenidos a Sala de Charla del Evangelio del Reino. Soy su presentadora, Aura. Hoy nos acompaña un pastor de Venezuela, Carlos. Hola, Carlos. Hola, Aura. Estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra entrevista. Antes de empezar, ¿por qué nos saludas a todos? Hola a todos, me llamo Carlos Gil y soy de Venezuela. Carlos solía ser pastor cristiano. Creyó en el Señor durante 34 años y en ese tiempo sirvió como pastor por más de 20, pastoreando una congregación de unos 100 creyentes. Carlos, ¿podrías contarnos brevemente cuándo empezaste a creer en el Señor? Claro. En 1990 mi madre me guió a aceptar al Señor Jesús y me bauticé. Tenía 12 años en ese momento. Vaya, empezaste a creer a una edad muy temprana. Entonces, ¿cuándo te hiciste pastor? Cuando tenía 21 años, los hermanos y hermanas me eligieron para ser su pastor. Nunca me imaginé que llegaría a serlo. A partir de entonces, serví mientras mantenía un trabajo normal. Luego me mudé al campo y dediqué más tiempo al Señor. En tu introducción mencionaste que después de hacerte pastor, tú y los hermanos y hermanas eran como una familia y que pasaron por muchas cosas juntos a lo largo de los años. Sí, las experiencias que compartimos en esos años siguen siendo inolvidables. Siempre que se enfrentaban a dificultades en la vida, acudían a mí, ya fueran problemas matrimoniales, con sus hijos o conflictos familiares, me lo contaban todo, esperando que pudiera darles algún consejo. Realmente confiaban en mí. Al principio la iglesia prosperaba y nuevos creyentes se unían constantemente. También podía sentir la presencia del Señor y la obra del Espíritu Santo. Muchos hermanos y hermanas tenían una gran fe y esperaban recibir al Señor y ser arrebatados al reino de los cielos. Muchas personas, para acercarse al Señor y servirle, renunciaron a sus hogares y carreras, y algunas incluso vendieron sus casas. Sin importar las dificultades que afrontaran, todas confiaban en el Señor y permanecían llenas de fe. ¿Qué pasó después? Pero más tarde, la iglesia se fue volviendo desolada y desierta. Y los hermanos y hermanas perdieron la fe que solían tener. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Qué tipo de cambios viste en la condición de los hermanos y hermanas? ¿Podrías compartir algunos detalles? Eso fue alrededor del 2017. Todavía no habíamos recibido el regreso del Señor. Poco a poco los hermanos y hermanas perdieron la fe y la esperanza de poder recibirlo. Y empezaron a codiciar cosas carnales y mundanas. Me di cuenta de que durante mis sermones, los hermanos y hermanas a menudo se quedaban dormidos. La fe de la mayoría se convirtió
en una formalidad. Cuando venían a las reuniones, era principalmente para charlar con los hermanos y hermanas que no habían visto en mucho tiempo. Todos se volvieron negativos, vivían en el pecado y no podían sostener las enseñanzas del Señor Jesús. Ya no pensaban en acercarse al Señor ni en servirle. Sus mentes solo estaban en sus trabajos y en sus propias vidas. Mis propios sermones se volvieron secos y estériles. Sentí que había perdido la guía de Dios y que solo podía repetir las mismas doctrinas que había predicado antes. El ambiente en las reuniones era frío y abatido. Muchas personas se debilitaron cada vez más y de poco a poco se alejaron de Dios. Algunas incluso dejaron de asistir a las reuniones por completo y persiguieron el mundo. E incluso la condición de aquellos que seguían viniendo era muy negativa y débil. Ante esa situación, ¿intentaron cambiar las cosas? Intentamos recuperar la obra del Espíritu Santo a través de diversas prácticas. Memorizamos más de 200 versículos de la Biblia. Algunas personas incluso memorizaron más de 400. En ese momento creía que estudiar la Biblia y memorizar versículos podía mejorar nuestra relación con Dios. También hicimos una cadena de vigilia, de oración, de 31 días, de 9 de la noche a 6 de la mañana. ¿Y cuál fue el resultado? No importaba cuántos versículos recitáramos o cuánto tiempo mantuviéramos nuestras vigilias de oración, seguíamos sin poder sentir la obra del Espíritu Santo. En ese momento, algunas personas se quebraron y lloraron. Como pastor, al ver que la iglesia caía en la desolación, estaba profundamente preocupado. Sabía que ayudar a los hermanos y hermanas a mantener su fe en el Señor era mi responsabilidad, pero no sabía qué más hacer. Leí libros de evangelizadores como Juan Magny, pero seguía sin entender por qué la iglesia estaba tan desolada y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Sin duda, es una situación preocupante. Esta situación continuó hasta el 2022. ¿Ah, sí? Entonces hubo un punto de inflexión. Supongo que encontraste la razón de la desolación de la iglesia. Durante ese tiempo, a menudo leía en mi teléfono libros de evangelizadores en línea, con la esperanza de encontrar respuestas. Pero un día mi teléfono se rompió y tuve que pedirle a una hermana que me descargara un libro llamado Bautismo de Fuego. En su lugar, descargó una película con el mismo nombre, Bautismo de Fuego, producida por la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Ah, sí? La película trataba de un cristiano que se esforzaba y se entregaba por Dios al perseguir entrar en el reino de los cielos. Algunas de las palabras de Dios Todopoderoso citadas en la película me llamaron la atención, me conmovieron, pero nunca la había leído en la Biblia, lo que me hizo dudar en aceptarla. Creía que cualquier cosa que no estuviera en la Biblia no podía ser la palabra de Dios. Al principio me mantuve muy firme en este punto. Mucha gente piensa así. Pero las palabras de Dios Todopoderoso eran muy claras y convincentes. A menudo daban en el clavo e iban al meollo del asunto. Revelaban clara y directamente la realidad de lo que yo estaba experimentando. E incluso respondían a preguntas sobre las que había estado reflexionando durante mucho tiempo, pero que nunca logré resolver. No pude evitar seguir leyendo las palabras de Dios Todopoderoso y viendo más películas y videos de la iglesia. También empecé a preguntarme, ¿quién podría hablar con tanta claridad, franqueza y profundidad si no venían de Dios? ¿Quién podría decir tales cosas? Se libraba una batalla en mi corazón. Entiendo que debiste de sentirte muy dividido. Me dije,
Si me aferro a mis propios puntos de vista, perderé la oportunidad de conocer estas verdades. Decidí seguir buscando e investigando. No fue hasta que vi la película El último tren, producida por la Iglesia de Dios Todopoderoso, que finalmente encontré la verdadera razón de la desolación de la iglesia. Pensé, vaya, es como si esta película estuviera hecha a mi medida. Vaya, qué coincidencia. Suena como una gran película. Lo que me impresionó más profundamente fue un pasaje de Amós 4, versículos 6 y 7, que mencionaron en la película: y también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros lugares. Pero no os habéis vuelto a mí, dijo Jehová. Y también os detuve la lluvia, cuando aún faltaban 3 meses para la siega. E hice llover sobre una ciudad, y no hice llover sobre otra ciudad. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Amén. La película me hizo entender por qué el templo, que antes estaba lleno de la gloria de Jehová, quedó desolado al final de los tiempos del Antiguo Testamento. Porque la obra de Dios se había trasladado. Dios se hizo carne, inaugurando una nueva era y poniendo fin a la antigua. Todos los que siguieron las huellas de Dios y aceptaron su nueva obra, recibieron la obra del Espíritu Santo. Mientras que aquellos que rechazaron la obra del Señor Jesús y se resistieron a ella, fueron descartados por la obra de Dios y cayeron en la oscuridad. De manera similar, las iglesias de hoy están desoladas porque Dios ha realizado una obra nueva otra vez, y la obra del Espíritu Santo se ha trasladado. Quienes no han seguido la nueva obra de Dios han perdido la obra del Espíritu Santo. Ah, ya veo. En la película también leyeron un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios cumplirá este hecho. Él hará que todas las personas en todo el universo vengan ante Él y adoren al Dios que está en la tierra. Su obra en otros lugares cesará, y las personas se verán obligadas a buscar el camino verdadero. Será como José. Todos fueron a él por comida y se postraron ante él porque él tenía cosas para comer. Con el fin de escapar del azote de la hambruna, las personas se verán obligadas a buscar el camino verdadero. Todo el mundo religioso sufrirá una severa hambruna. Y solo el Dios de hoy es la fuente de agua viva, que posee la fuente que siempre fluye, provista para el disfrute del hombre. Y las personas vendrán y dependerán de Él. Este pasaje me ayudó a entender que como Dios ya concluyó la obra de redención e inauguró una nueva era, el Espíritu Santo ya no sostiene la obra de la era de redención. Dios ya no concede gracia y bendiciones, y por ello las personas ya no pueden sentir la paz y el gozo que vienen de Él. Le cuesta ser tolerantes, pacientes o perdonar a los demás. Sus espíritus se han marchitado y oscurecido. Han perdido la fe en el Señor y las iglesias han caído en la hambruna y desolación. Después de que Dios terminó la era antigua y comenzó la nueva, Él expresa verdades para sustentar la vida del hombre. Aquellos que siguen las huellas de Dios y reciben el riego y el sustento continuo de sus palabras, disfrutan de la obra del Espíritu Santo. Sus espíritus ya no están oscuros ni sedientos. En este punto, todo el mundo religioso ha perdido la obra del Espíritu Santo. No ha seguido el ritmo de la obra de Dios y no puede recibir el sustento de sus palabras. Así que, naturalmente, ha caído en la oscuridad y la desolación.
Tiene sentido. Por este pasaje, por fin entendí la razón de la desolación de las iglesias. También aprendí que Dios ha comenzado una nueva etapa de la obra y que debemos seguir sus huellas y aceptar su nueva obra para recibir de nuevo la obra del Espíritu Santo y escapar de nuestra condición de oscuridad y desolación. Sin embargo, en la película se mencionaba que esta vez Dios está obrando a través de la encarnación y esto me generó una nueva confusión. La encarnación de Dios es un tema delicado y profundo. Hace 2000 años, la encarnación de Dios causó un gran revuelo en toda Judea y fue condenada. Si Dios se encarna de nuevo, es probable que siga siendo un asunto difícil para todo, tal como dice la Biblia. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es evidente que la aparición de Dios en la carne es el mayor misterio para toda la humanidad desde la antigüedad hasta nuestros días. Una vez que este misterio se desvele, todas las demás preguntas deberían ser fáciles de resolver, ¿verdad? ¿Cómo resolviste esta confusión? La película El último tren mencionaba un pasaje bíblico muy importante que resolvió por completo mi noción sobre la encarnación de Dios en los últimos días. En Lucas 17, 24, 25, el Señor Jesús profetizó: porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Amén. Gracias a la película, entendí que el Hijo del Hombre se refiere a alguien nacido de hombre, con carne y hueso. Si el Espíritu de Dios viniera, Él no podría llamarse el Hijo del Hombre, porque un espíritu no tiene forma y es intangible e invisible para el hombre. Así que cuando se menciona el Hijo del Hombre, se refiere a que Dios se encarna de nuevo. Él es alguien tangible y visible, con la apariencia de una persona normal. Es verdad. Además, es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Ambas frases se aplican al Hijo del Hombre. Solo el Dios encarnado puede ser llamado el Hijo del Hombre. Si el Espíritu de Dios viniera, no sería la venida del Hijo del Hombre, y mucho menos podría padecer mucho y ser rechazado por esta generación. Por lo tanto, el Hijo del Hombre mencionado en Lucas 17, 24 y 25 se refiere a la carne encarnada de Dios, no al Espíritu de Dios. Al oír tu explicación, empiezo a entender que Dios regresa en la carne. Pero, ¿por qué Dios necesita encarnarse de nuevo para realizar su obra? ¿No se ha encarnado ya una vez más para obrar? ¿Es realmente necesario encarnarse una segunda vez? ¿El Espíritu de Dios no puede realizar también la obra? ¿Tenías esta pregunta en ese momento? En ese momento tenía un montón de preguntas similares. ¿Por qué Dios iba a necesitar encarnarse de nuevo en los últimos días? Y Dios es muy sabio y todopoderoso. Creó los cielos, la tierra y todas las cosas con una sola palabra. Así que, ¿por qué Él necesitaría encarnarse para venir aquí? Cierto. En ese momento estaba totalmente desconcertado, lleno de nociones, dudas e incluso condenaba la encarnación. Imposible. ¿Qué obra podría realizar el Dios encarnado? Tendría que ser crucificado de nuevo, como el Señor Jesús. Si así fuera, ¿Dios no estaría simplemente repitiendo su obra?
Más tarde, después de ver la película El último tren, encontré poco a poco las respuestas a estas preguntas. ¿Así? ¿Cuál fue tu entendimiento en ese momento? La película explicaba que el Señor Jesús solo sirvió como ofrenda por el pecado para la humanidad, redimiéndonos del pecado, pero no resolvió nuestra naturaleza pecaminosa. Seguimos atados y encadenados por el pecado. A menudo pecamos y nos oponemos a Dios, lo que hace que no seamos aptos en absoluto para entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, en los últimos días, Dios está realizando una nueva etapa de la obra, sobre el fundamento de la obra del Señor Jesús, guiando a la gente a entrar en toda la verdad, resolviendo su naturaleza pecaminosa y salvándola por completo del pecado. Esto cumple la profecía del Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Ah, ya veo. Así es como se cumple ese versículo. La película también citaba un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. La salvación del hombre por parte de Dios no se lleva a cabo directamente por el Espíritu y con la identidad del Espíritu, porque el hombre no puede ni tocar ni ver su espíritu, ni tampoco acercarse a él. Si él tratara de salvar al hombre directamente como el Espíritu, el hombre sería incapaz de recibir su salvación. Si Dios no se hubiera vestido con la forma exterior de un ser humano creado, no habría forma de que el hombre recibiera esta salvación, pues el hombre de ninguna manera tiene forma de acercarse a él, igual que nadie podía acercarse a la nube de Jehová, solo volviéndose un ser humano creado, es decir, solo poniendo su palabra en la carne en la que está a punto de convertirse, puede él obrar personalmente la palabra en todos los que lo siguen. Solo entonces puede el hombre oír y ver personalmente su palabra e incluso ganar su palabra. Y por este medio llegar a ser totalmente salvo. Si Dios no se hubiera hecho carne, nadie de carne y hueso podría recibir una salvación tan grande, ni se salvaría una sola persona. Si el Espíritu de Dios obrara directamente en medio de la humanidad entera sería derribada o sin una forma de entrar en contacto con Dios. Satanás la tomaría totalmente cautiva. Este pasaje deja muy claro por qué Dios tuvo que hacerse carne. Así es. A partir de este pasaje entendí que si el Espíritu de Dios hablara en los últimos días, sería como cuando Jehová Dios habló, que sonaba como un trueno. La gente se aterrorizaría y no se atrevería a acercarse a él, ni entendería lo que estaba diciendo. En ese caso, Dios no podría expresar la verdad para sustentar y guiar a la gente. Pero cuando Dios se encarna como el Hijo del Hombre y les habla a las personas en lenguaje humano, ellas pueden hacer preguntas en todo momento y lugar. Así no solo las personas pueden entender las palabras de Dios, sino que también puede dirigirlas y guiarlas en cualquier momento. Fue como cuando el Señor Jesús obró, vivió entre las personas, prácticamente tuvo un contacto con ellas y les habló cara a cara, ayudándolas a resolver sus dificultades y sacándolas de cualquier tipo de aprieto en todo momento y lugar. Así es. En su segunda encarnación, en los últimos días, Dios vive entre la gente durante un largo periodo, expresando las verdades, proveyendo a las personas de palabras precisas y metas claras para su búsqueda en todo momento y lugar. No solo guía a las personas para que entiendan diversos aspectos de la verdad, sino que también purifica sus actitudes corruptas.
Así es como la gente puede ser salvada en última instancia. Pero si la obra la realizara el Espíritu de Dios, no podría vivir entre las personas por mucho tiempo, ni podría hablarles cara a cara, y mucho menos expresar verdades en cualquier momento y lugar para resolver sus diversas dificultades. Por lo tanto, para la etapa final de salvar a la humanidad, para la humanidad corrupta, la elección de Dios de obrar a través de la encarnación es la mejor manera, la única manera y la manera que la humanidad corrupta más necesita para ser salvada. Escucharte hablar así ha sido una verdadera revelación para mí. Ahora entiendo un poco más por qué Dios eligió encarnarse para realizar su obra esta vez. Los misterios de Dios solo pueden ser revelados por Él mismo. ¿Quién habría pensado que un misterio tan grande podría explicarse tan claramente en solo unas pocas palabras de Dios Todopoderoso? Parece que la segunda encarnación de Dios es realmente beneficiosa para la humanidad y bastante razonable. Puesto que Dios está haciendo esto por nosotros y que a través de la carne encarnada no solo podemos escuchar sus declaraciones personales, sino también encontrarnos con Él cara a cara, despojarnos del pecado y ser arrebatado al reino de los cielos. ¿Por qué no lo aceptaríamos? ¿Quién lucharía contra su propio destino, no crees? Totalmente. En la religión, nadie puede entender estos misterios y nadie puede compartir estas verdades. Las palabras de Dios Todopoderoso, citadas en la película, explicaron cuestiones que me habían confundido durante mucho tiempo. Sentí que había verdad en estas palabras. Sentí un gozo, una sensación de esperanza en mi corazón. Antes era como si hubiera un muro en mi fe, pero ahora siento que se ha abierto una puerta y que hay una salida. Sé que todavía hay muchas verdades que necesito entender y quiero entender más. Has tenido dos sentimientos completamente diferentes en muy poco tiempo. Antes estabas atrapado en la desolación, la oscuridad y la impotencia. Después de entrar en contacto con las palabras de Dios Todopoderoso, sentiste como si se hubiera abierto una puerta y hubiera una salida. Tener sentimientos tan diferentes en tan poco tiempo parece que has obtenido algo muy real. Sí, pasé 3 meses viendo películas de la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Sí? ¿Pasaste todo este tiempo solo viendo películas? ¿Y qué películas vistes? Bautismo de fuego, salvación, el último tren, bienaventurados los pobres en espíritu, el misterio de la piedad, la Biblia y Dios y muchas otras. Estas películas respondieron a muchas de mis preguntas. La que más me impresionó, más profundamente, fue el documental La aparición y la obra de Dios Todopoderoso, historia del nacimiento y crecimiento de la Iglesia de Dios Todopoderoso. A través de este documental me enteré de que el Señor Jesús ya se había aparecido como Dios encarnado y que había obrado en China. En 1991 comenzó a expresar la verdad para realizar la obra del juicio. En China hay un grupo del pueblo escogido de Dios que sigue a Cristo, al igual que los discípulos del Señor Jesús, y recibe el riego y el sustento personales de las palabras de Dios. Dios ya ha formado un grupo de vencedores en China. Ha triunfado sobre Satanás y ha sido plenamente glorificado. Finalmente, yo había recibido al Señor Jesús, a quien había estado esperando durante tantos años. Estaba eufórico y el gozo en mi corazón era indescriptible. El Dios encarnado ha estado realizando una obra nueva por más de 30 años y yo recién me enteraba. Esto me hizo sentir como si me hubiera quedado muy atrás.
Así que estaba ansioso por aprender más sobre la obra y las palabras de Dios Todopoderoso. Dices que Dios se encarnó y ha estado obrando por más de 30 años. ¿Eso es una buena o mala noticia? Si recién nos enteramos ahora, después de que Dios ha estado obrando durante más de 30 años, ¿no nos hemos quedado muy atrás? ¿Nos hemos perdido la oportunidad de seguir a Dios por más de 30 años? La cantidad de palabras que Dios ha hablado y la cantidad de obra que ha realizado en ese tiempo es simplemente inimaginable. Apuesto a que has estado constantemente tratando de ponerte al día desde entonces, ¿no? Me gustaría saber cómo estás compensando lo que te has perdido en los últimos 30 y tantos años. Además de ver muchas películas de la Iglesia de Dios Todopoderoso, he pasado aún más tiempo leyendo las palabras expresadas por Dios Todopoderoso en el libro La Palabra Manifestada en Carne. En este libro, Dios Todopoderoso revela las verdades y los misterios que la gente nunca escuchó en los tiempos del Antiguo o del Nuevo Testamento, como el misterio de la Biblia, el misterio de la encarnación, el misterio del nombre de Dios, el misterio de cada etapa de la obra de Dios, el plan de gestión de 6,000 años de Dios, el significado de la obra de juicio en los últimos días, el destino de la humanidad, la esencia corrupta de la humanidad corrupta y varios principios, ¿verdad?, relacionados con la entrada en la vida del hombre, entre otros. Vaya, cuántas verdades y misterios. También llegué a entender que la salvación en la era de la gracia significaba que una vez que creíamos en el Señor Jesús, nuestros pecados eran perdonados y éramos liberados de la condenación de la ley. Pero el problema de cómo podemos dejar de pecar no se resolvió, porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. A menudo todavía podemos pecar, rebelarnos contra Dios y oponernos a Él. Cada pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso que leí me conmovió profundamente y pensaba, ¿esto es real? ¿Estas palabras son reales? En lo profundo de mi corazón sentí una gran sed de saber más sobre la obra de Dios Todopoderoso y de entender más verdades. Cada vez que leía las palabras de Dios Todopoderoso, sentía un esclarecimiento en mi corazón, como si se hubiera encendido una luz dentro de mí. De a poco llegué a entender verdades que no había entendido después de creer muchos años en el Señor. Las palabras de Dios Todopoderoso son claras, mientras las comas y bebas y reflexiones sobre ellas con tu corazón, puedes entenderlas. Entonces sentí una necesidad urgente dentro de mí y quise seguir buscando, porque sentí en lo más profundo que aquel que expresó estas verdades es Dios y que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. Tu sentimiento es como el de una oveja perdida que ha encontrado su rebaño después de muchos años, o como el de alguien que ha estado en el desierto por mucho tiempo y de repente encuentra un manantial de agua fresca. La sensación de volver a ver la esperanza y la luz debe ser compleja y difícil de describir, ¿no? ¿Compartiste la noticia del regreso del Señor Jesús con los creyentes de tu iglesia? Cuando estuve seguro de que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado, quise compartir esta noticia con los hermanos y hermanas de mi iglesia. Durante más de 6 meses, compartí con ellos toda la luz que había obtenido de las palabras de Dios Todopoderoso. Antes, cuando escuchaban mis sermones en la iglesia, muchos de ellos se quedaban dormidos. Pero cuando oyeron las palabras de Dios Todopoderoso, todos estaban muy atentos e interesados. Sin embargo, cuando finalmente tomé la determinación de testimoniar ante ellos
sobre el nombre de Dios Todopoderoso, vacilé. Así, recibir el regreso del Señor es la mayor esperanza para todos los creyentes. Que el Señor Jesús ha regresado no debería ser la noticia que todos los creyentes más anhelan escuchar. ¿No es un gran honor y algo maravilloso poder recibir al Señor en vida? ¿No quieres ver cumplido el deseo que tus hermanos y hermanas han tenido por tanto tiempo? ¿No quieres guiarlo fuera de la desolación? ¿Por qué te preocupabas? Porque sabía que en la iglesia de Dios Todopoderoso no tiene pastores. Así que un pensamiento vino a mi mente. ¿Estás loco? Has guiado a esta iglesia por más de 20 años. ¿Vas a entregar a todos los creyentes de la iglesia? ¿No habrían sido en vano todos tus años duros de trabajo? Renunciar a mi puesto de pastor significaría renunciar a mi estatus en el corazón de los demás. La gente ya no me admiraría. Sentí un gran conflicto dentro de mí, pero en mi corazón estaba seguro de que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. No podía perder por nada del mundo la oportunidad de seguir a Dios, y los hermanos y hermanas también tenían que caminar por esta senda. Si la perdían, no habría otra oportunidad de salvación. Esperaba sinceramente que mis hermanos y hermanas pudieran seguir el paso a la nueva obra de Dios. Así que en realidad solo tenía dos opciones. O renunciaba a mi puesto de pastor y guiaba a los hermanos y hermanas a volverse a Dios y los orientaba hacia la senda de la salvación y la entrada en el reino de los cielos, o me aferraba a mi puesto de pastor, ocultaba el hecho de que el Señor había regresado y dejaba que los hermanos y hermanas continuaran viviendo en la religión y perdieran la salvación de Dios de los últimos días y desperdiciarían su oportunidad de ser salvos y entrar en el reino de los cielos. Sí, solo tenías dos opciones, así que parece que no estabas confundido, pero tu posición es muy especial. Eres un pastor. Si eliges aferrarte a tu puesto pastoral, arruinarás la oportunidad de que muchas personas sean salvas y entren en el reino de los cielos. Si eliges renunciar, significa que muchos hermanos y hermanas ganarán la oportunidad de ser salvos y de entrar en el reino de los cielos gracias a ti. Seguramente te lo agradecerán. Sin embargo, desde mi perspectiva personal, ya que te has enterado de la buena noticia de que Dios ha regresado, no deberías ocultarla. Después de todo, los hermanos y hermanas confían mucho en ti. Has sido su pastor durante muchos años, así que tienes una responsabilidad con ellos. Tu responsabilidad es guiarlos al reino de los cielos, no al infierno. Si un día se enteraran de que sabías que Dios había regresado, pero no se lo dijiste, seguramente te odiarían. Por supuesto, ¿qué elegiste después? No es ningún misterio, pero aún así me gustaría escucharte contar esa parte de la historia tú mismo. Estoy segura de que será muy emocionante. Recordé una escena de la película El último tren, donde un hermano le dice al personaje principal, el pastor Chen, que como pastor, él debería ser responsable de los creyentes. Pensé, en cuanto a hermanos y hermanas creen en el Señor solo para poder recibirlo, ser salvos y entrar en el reino de los cielos. Han mantenido esta esperanza desde que comenzaron a creer en el Señor cuando eran jóvenes y tenemos un profundo vínculo afectivo. Como su pastor, también tengo la responsabilidad de guiarlos para recibir al Señor Jesús que ha regresado. Así es. Si yo les impidiera recibir la salvación de Dios de los últimos días solo para proteger mi propio puesto, eso sería robarle su oportunidad de salvación
y enojaría a Dios. No llevar a las personas ante Dios es estar en deuda por sus almas, como los fariseos de aquel entonces, que se aferraban a las ovejas de Dios, hacían el mal y actuaban como anticristo. Como dijo el Señor Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Dios ha regresado para realizar una obra nueva. Él es el único pastor del hombre y todos deberían volverse a Dios, aceptar su liderazgo y pastoreo. Así que decidí renunciar a mi puesto de pastor y guiar a los hermanos y hermanas a volverse a Dios Todopoderoso. Es difícil imaginar cómo fue tener cientos de personas allí escuchándote testimoniar que el Señor había regresado. Deben haberse quedado completamente atónitas. Nunca lo habrían imaginado, ¿verdad? ¿Que el Señor ha vuelto? ¿Es verdad? ¿Dónde está? Si todo esto es real, ¿no significa que hemos recibido al Señor en nuestras vidas? El Señor no nos ha abandonado. Él ha escuchado nuestras oraciones. En ese momento, algunas deben haber estado llorando, otras riendo. En ese instante, todos los años de decepción, abatimiento y debilidad deben haberse convertido en lágrimas de gozo. En ese instante, todos los años de duda, malentendidos y sospechas hacia el Señor deben haberse convertido en gratitud hacia Dios. Vaya, solo imaginar esa escena es tan conmovedora y poderosa. Tiene toda la razón, lo recuerdo claramente. Fue un domingo de noviembre de 2023. Durante la reunión usé Apocalipsis 3:12 para testimoniar ante los hermanos y hermanas que Dios tomaría un nombre nuevo a su regreso en los últimos días: Dios Todopoderoso. Cuando escucharon por primera vez el nuevo nombre de Dios, se vieron completamente sorprendidos. Entonces les dije: tengo noticias aún mejores. Dios se ha encarnado nuevamente en la tierra y está realizando la obra de juicio, comenzando por la casa de Dios. Cuando oyeron esto, toda la congregación estalló en un instante. Algunos estaban eufóricos, otros lloraban de gozo y otros preguntaban con impaciencia: ¿dónde está Dios? ¿Cómo supiste que Él ha regresado? ¿Cómo sucedió todo esto? Estaban conmocionados y a la vez les resultaba difícil de creer el hecho de que el Señor se hubiera encarnado de nuevo. Mientras continuaba compartiendo, los hermanos y hermanas gradualmente entendieron que Dios se había encarnado nuevamente en la tierra y había estado realizando la obra de juicio de los últimos días durante más de 30 años. Y que solo aceptando el juicio de Dios en los últimos días, la gente puede ser purificada y en última instancia ser salvada y entrar en el reino de los cielos. En ese momento alguien no pudo evitar exclamar: Dios mío, recién nos enteramos ahora, estamos muy atrasados. La noticia dejó atónitos a los hermanos y hermanas. Todos estaban increíblemente emocionados. Fue un momento de éxtasis y mucha gente lloró. Solo imaginar esa escena es tan conmovedora y poderosa. La noticia dejó atónitos. Aunque un pequeño número de personas todavía dudaban y no lo aceptaban de inmediato, la mayoría de los hermanos y hermanas aceptaron gozoso el hecho de que el Señor había regresado. La escena estaba llena de alegrías y lágrimas. Todos sabíamos que cuando el Señor Jesús vino por primera vez a obrar en la tierra, vivió entre las personas y les habló cara a cara, y sentíamos una envidia increíble y anhelábamos eso. Así que cuando los hermanos y hermanas se enteraron de que el Señor Jesús
a quien habíamos esperado durante tantos años, ahora se había encarnado en la tierra para obrar una vez más. Todos se sintieron increíblemente asombrados y profundamente conmovidos, y se llenaron sinceramente de gozo. Ese día, muchas personas dijeron entre lágrimas: finalmente hemos recibido el regreso del Señor. Nadie podría haber imaginado recibir al Señor en un entorno así. No hubo ceremonia, pero fue muy real. Tan real que era casi increíble. Pero de hecho, sintieron la obra del Espíritu Santo y la presencia de Dios una vez más. Aún más inesperado es que comenzaron a disfrutar de las declaraciones personales de Dios y escucharon muchas verdades que nunca antes habían oído. Las reuniones estaban llenas de disfrute y eran muy gratificantes. La desolación y la aridez del pasado y la fe enfriada de los creyentes fueron barridas para no volver jamás. Debe haber sido una escena muy conmovedora. Sí, fue muy conmovedora. Más tarde, 49 personas de la iglesia aceptaron la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días y se unieron a la iglesia de Dios Todopoderoso. Entre ellas, 41 ahora están haciendo sus deberes en la iglesia. En el proceso de realizar nuestros deberes, hemos obtenido algo de entendimiento sobre nuestras propias actitudes corruptas y hemos conocido la senda para despojarnos de ella. Al experimentar el juicio de las palabras de Dios, nuestra vida ha cambiado. Parece que lo que han ganado es muy real. A través de todo esto, los hermanos y hermanas han testimoniado unánimemente que este es el camino verdadero y que solo a través del juicio de las palabras de Dios Todopoderoso podemos ser purificados y recibir vida. Al día de hoy estoy agradecido de haber tomado la decisión sensata. Casi tomé la senda equivocada y me convertí en un fariseo, obstaculizando que los hermanos y hermanas fueran salvos y entraran en el reino de los cielos. Hemos hablado de muchas cosas desde tus inicios de la fe hasta la desolación de la religión. Has compartido tus esfuerzos por escapar de esa desolación. Y luego hablamos del proceso de su investigación de la obra de Dios de los últimos días, incluyendo la confusión y las dificultades que enfrentaron, hasta que anunciaste y testimoniaste sobre la gran noticia de la obra de Dios de los últimos días a todos los hermanos y hermanas. Ha sido un viaje lleno de dificultades, vicisitudes y tristezas, pero al final cosecharon una felicidad abundante, sintieron la gracia y la guía de Dios y fueron testigos de la maravilla de su obra. Hace un momento noté que dijiste que después de experimentar el juicio de las palabras de Dios, sus vidas han sufrido una transformación. Así que me gustaría saber, como ex pastor, desde el momento en que aceptaste la obra de Dios de los últimos días hasta ahora, ¿qué transformación real crees que te ha provocado la obra de Dios? Primero, mi perspectiva sobre la fe en Dios ha cambiado significativamente y mi meta en la fe se ha vuelto clara. He comenzado a entender realmente el valor y el significado de creer en Dios. En el pasado, durante la era de la gracia, mi propósito central al creer era en realidad muy simple. Solo quería recibir bendiciones. Pensaba que mientras creyera en Dios, Él tenía que bendecirme. Mientras orara con fe, Dios estaba obligado a conceder mis peticiones. Incluso creía inconscientemente que Dios era responsable de satisfacer mis necesidades. Mucha gente piensa así. Al recordar estos pensamientos, a veces me parecen ridículos y otras veces me siento avergonzado. Es porque ahora, a través de las palabras de Dios Todopoderoso, entiendo que la verdadera fe se construye sobre el fundamento de conocer la soberanía de Dios.
Dios no solo otorga gracia, sino que también disciplina, poda, juzga y castiga a las personas. Como dijo Job, ¿aceptaremos el bien de la mano de Dios y no aceptaremos la adversidad? Como ser creado, creer en Dios significa someterse a Dios. Así es. Ahora mis metas y mi búsqueda en la fe han cambiado. Ya no lo hago por las bendiciones y ya no pido cosas materiales a Dios. Estoy empezando a aprender a aceptar que ya sean dificultades, enfermedades, presiones económicas o conflictos con los hermanos y hermanas, todo es permitido y dispuesto por Dios. Debo someterme y esforzarme por buscar las intenciones de Dios. Aunque todavía no he alcanzado la estatura de Job, ni he tenido sus experiencias, al menos la dirección de mi fe es diferente a la de antes. Ya no estoy esperando bendiciones y pidiendo gracias, sino que he comenzado a aprender a someterme a Dios, a buscar la verdad y a entender las intenciones de Dios en los entornos que Él dispone. Qué bien. Eso ya es un progreso. Al hacer mi deber, solía pedirle a Dios gracias y bendiciones después de dar muy poco. Por ejemplo, memorizaba muchas escrituras, ayunaba y oraba, pensando que mientras hiciera estos sacrificios y estas actividades espirituales, estaría cualificado para recibir las bendiciones de Dios. Ahora, después de leer las palabras de Dios Todopoderoso, entiendo que no debo realizar nuestros deberes con ningún motivo, ni con la intención de hacer un trato. No podemos usar nuestro deber como una moneda de cambio para obtener bendiciones. La experiencia de Pedro también me conmovió profundamente. Dijo que incluso si Dios no lo quisiera y lo arrojara al infierno, él seguiría sirviendo a Dios y que estaba dispuesto a dedicarle toda su vida sin ninguna queja. Cuando escuché esas palabras, verdaderamente sentí una profunda vergüenza. Me hizo darme cuenta de que ya no puedo jactarme de lo que he hecho, ni pensar que soy mejor que los demás, porque hacer nuestro deber en la casa de Dios es nuestra responsabilidad como seres creados. Así es. Ahora ya no creo que solo por hacer algunas cosas en la casa de Dios sea mejor que otros o esté cualificado para entrar en el reino de los cielos. Por el contrario, he llegado a entender que incluso si hago mucho en la iglesia, si no persigo la verdad y no puedo hacer mi deber acorde al estándar, al final solo seré un servidor, alguien que sirve temporalmente en la casa de Dios y que en última instancia será descartado. Doy gracias a Dios porque al menos en este punto mi actitud y mi pensamiento ha cambiado un poco, aunque todavía me siento profundamente en deuda con Dios por no haber realizado bien mi deber. Y sé que todavía tengo mucho margen de mejora. Al menos ya no soy como antes. Y no pienso que hacer algunas cosas se pueda intercambiar por las bendiciones de Dios o la entrada en el reino de los cielos. Ahora entiendo que no importa qué deber Dios me encomiende, debo aprender a aceptarlo y a someterme. No puedo ser engreído y vanidoso, ni puedo hacerles exigencias a Dios, usando mi deber como una transacción y esperando que Dios me recompense. Qué admirable tu transformación. No debe haber sido nada fácil. Además, creo que el mayor cambio en mí ha sido en mi entendimiento de Dios. En el pasado, veía a Dios como un ser espiritual, un espíritu intangible y sin forma que vive en el cielo. Para mí, la existencia de Dios significaba que podía recibir bendiciones y protección, aunque en mi fe, durante la era de la gracia,
teóricamente sabía hasta cierto punto que Dios se había hecho carne. No entendía realmente el significado de la encarnación. No entendía que Dios no solo es espíritu, sino que también puede revestirse de carne y convertirse en una persona común. Que Dios tiene un carácter y que experimenta gozo, ira, tristeza y felicidad. Es verdad, eso es algo que mucha gente no entiende. Fue a través de la lectura del contenido sobre conocer a Dios en el volumen 2 de la palabra manifestada en carne, expresado por Dios Todopoderoso, que gradualmente llegué a entender lo siguiente. Dios expresa sus intenciones, siente gozo, tristeza e ira. El carácter de Dios es vívido y real. Si las personas no conocen a Dios, es muy fácil que ofendan su carácter, lo cual es un asunto muy serio y peligroso. Ese es un punto clave. Ahora ya no veo a Dios como un espíritu, intangible y sin forma. En cambio, reconozco que Dios es espíritu y que Él también ha venido verdaderamente entre las personas para expresar la verdad y realizar la obra de salvación de la humanidad. Dios no quiere que lo tratemos como un ser vago y mucho menos quiere que ignoremos sus intenciones y el propósito de su obra. Aunque todavía estoy lejos de conocer verdaderamente a Dios, una cosa es segura: la forma en que veo a Dios ha cambiado genuinamente. Y todo esto ha sido provocado por las palabras de Dios Todopoderoso. En poco más de 2 años desde que aceptaste la obra de Dios Todopoderoso, has experimentado una transformación enorme. Primero, tus perspectivas sobre la fe en Dios ha cambiado. Segundo, las intenciones y metas que hay detrás de tu entrega para Dios son completamente diferentes a las que tenías en la iglesia religiosa. Y lo más importante, tu entendimiento de Dios también se ha transformado. Aunque estos cambios están en tus puntos de vista y en tu actitud hacia la fe, en otras palabras, cambios a nivel de pensamiento, aún así nos han sorprendido enormemente. Es realmente inesperado. Entonces, ¿podrías hablarnos de lo que has obtenido con estos cambios? Por ejemplo, ¿cómo se ha purificado tu naturaleza pecaminosa? En los entornos dispuestos por Dios, ¿entendiste las intenciones de Dios? ¿Tuviste sumisión y conocimiento de Dios? He obtenido bastante. Hay un área en la que he obtenido conocimiento vivencial, particularmente. Cuando las cosas no salían como yo quería, solía quejarme mucho. Pensaba que si algo no estaba de acuerdo con mi voluntad, debía ser la obra de Satanás. Así que lo reprendía en el nombre del Señor Jesús. En ese momento pensaba que solo con reprender podría deshacerme de esas situaciones adversas o problemas, porque en mi ignorancia todo el tiempo había creído que como era un hijo de Dios, siempre debía de vivir en sus bendiciones y todo debía ir sobre ruedas. La gente está acostumbrada a esperar las bendiciones de Dios. Gracias a las palabras de Dios Todopoderoso, solo cuando leí las verdades sobre la soberanía de Dios y el testimonio que Job dio mientras experimentaba pruebas, entendí realmente lo siguiente: no solo las cosas buenas, sino incluso las cosas que me parecían malas, como la enfermedad, las dificultades económicas y diversos entornos desafiantes, todas son permitidas por Dios. Dios permite que estas cosas sucedan para revelar mi corrupción y mi defecto y para ayudarme a conocerme a mí mismo. Como leí en las palabras de Dios Todopoderoso, en aquellos aspectos en los que la gente sigue sujeta a la limitación de su naturaleza satánica y en los que todavía tiene sus propios deseos y sus propias exigencias, esos son los aspectos en los que debe sufrir. Solo a través del sufrimiento la gente puede aprender lecciones.
lo que significa que puede obtener la verdad y comprender las intenciones de Dios. Resulta que las pruebas y el refinamiento de Dios, aunque no están de acuerdo con las nociones humanas, en realidad son una bendición para quienes persiguen la verdad y tienen la intención de purificarlos y transformarlos. Solo a través de las palabras de Dios Todopoderoso obtuve una ligera comprensión de este aspecto de la verdad. Visto así, muchas cosas que parecen malas para el hombre en realidad tienen detrás la intención de Dios. Así es. Recuerdo que cuando hacía mi deber como líder en la iglesia de Dios Todopoderoso, mi padre se enfermó. Empezó con debilidad muscular, luego no podía caminar y finalmente quedó postrado en cama y dependía completamente de los demás. Durante este proceso, trabajé duro en mi deber. En ese tiempo predicaba el evangelio por internet, pero la conexión donde vivía era mala. Incluso viajaba a larga distancia solo para encontrar una conexión estable. Estaba tratando de usar mi entrega externa para que Dios protegiera y sanara a mi padre. En ese momento no era consciente de mis intenciones y adulteraciones equivocadas. Después, la enfermedad de mi padre no mejoró en absoluto. En ese momento no entendía las intenciones de Dios. Recién me di cuenta de mis intenciones y motivos equivocados en una reunión, cuando me encontré con un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso, citado en un testimonio vivencial. ¿De verdad? Cuéntanos, por favor. Dios Todopoderoso dice: muchos creen en mí solo para que pueda sanarlos. Muchos creen en mí solo para que use mi poder para expulsar espíritus inmundos de sus cuerpos. Y muchos creen en mí simplemente para poder recibir de mí paz y gozo. Muchos creen en mí solo para exigir de mí una mayor riqueza material. Muchos creen en mí solo para pasar esta vida en paz y estar sanos y salvos en el mundo venidero. Muchos creen en mí para evitar el sufrimiento del infierno y recibir las bendiciones del cielo. Muchos creen en mí solo por una comodidad temporal. Sin embargo, no buscan obtener nada en el mundo venidero. Así, digo que la gente tiene fe en mí porque mi gracia es demasiado abundante y porque hay demasiados beneficios que ganar. Amén. Después de leer las palabras de Dios Todopoderoso, finalmente entendí que todo mi servicio a Dios y mi entrega para Él eran parte de una transacción con Él. Estaba tratando de negociar con Dios, pidiéndole que sanara a mi padre. Hacía estas cosas por interés propio y mis intenciones y motivos eran equivocados. Sí. Este pasaje describe con una claridad increíble las impurezas y motivaciones que hay en la fe del hombre. Más tarde, a través de las palabras de Dios Todopoderoso, también obtuve algo de conocimiento sobre la soberanía de Dios. Entendí que el porvenir, la vida y la muerte de una persona están todos en manos de Dios y que el momento del fallecimiento de una persona también está sujeto a la soberanía y la disposición de Dios. Así es. Después de entender esto, mi actitud cambió gradualmente, de tratar de hacer transacciones y negociar con Dios a desprenderme de mis intenciones y motivos equivocados y estar dispuesto a aceptar la soberanía de Dios. Luego mi padre falleció. Aunque su muerte fue un gran golpe para mí, también reconocí claramente que esto estaba bajo la soberanía y la disposición de Dios. También entendí que Dios me permitió experimentar todo esto para purificar y transformar mi carácter corrupto, para ayudarme a conocer la soberanía de Dios
y para permitirme alcanzar una verdadera sumisión a Él. Aún cuento con apenas un ligero entendimiento de esto, porque conocer la soberanía y las disposiciones de Dios es una lección que todavía estoy aprendiendo y experimentando. Has comenzado a entender las intenciones de Dios, lo cual es un paso muy importante. Estoy seguro de que con el tiempo y a medida que sigas experimentando, obtendrás un conocimiento más profundo de Dios. Sí, esto es también mi deseo. Después de unirte a la Iglesia de Dios Todopoderoso, también te uniste al equipo evangélico, testimoniando sobre la obra de Dios de los últimos días a más personas. Pero según entiendo, el proceso no fue tan fácil. Fuiste condenado y rechazado por la comunidad religiosa local y tuviste que dejar tu localidad para propagar la obra de Dios de los últimos días en otros lugares. Entonces, ¿cómo salió todo cuando fuiste a otros lugares a propagar la obra de Dios de los últimos días? Cuéntanos sobre eso. Cuando me uní al equipo evangélico por primera vez, enfrenté muchas dificultades, es cierto. Cuando predicábamos el evangelio localmente, la comunidad religiosa usaba rumores infundados y falacias para desorientar a los creyentes, diciendo que habíamos traicionado al Señor Jesús y que habíamos sido engañados por un camino falso. Muchos pastores prohibieron a los creyentes tener contacto con nosotros y algunas personas incluso tenían miedo de hablarnos. Luego tuvimos que ir a otros lugares a predicar el evangelio. En realidad, ya fuera localmente o en otros lugares, las personas tenían nociones sobre la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Por ejemplo, se sorprendían por la segunda encarnación de Dios y no podían entenderla. Estas nociones hacían que la gente tuviera miedo de investigar la obra de Dios de los últimos días. Y esta fue, por supuesto, la mayor dificultad que encontramos al predicar el evangelio. Como hay tantos beneficios y ganancias al aceptar la obra de Dios en los últimos días, lo lógico es que la gente no debiera tener miedo de investigarla. Deberían estar llenos de gozo e investigar y aceptar proactivamente la obra de Dios de los últimos días. Entonces, ¿por qué tantas personas tienen miedo de investigar y se niegan a aceptarla? ¿No tienen miedo de perder la oportunidad de recibir al Señor? ¿No quieren ser arrebatados al reino de los cielos? Según tus 2 años de experiencia predicando el Evangelio, ¿cuáles crees que son los principales factores que impiden que la mayoría de la gente investigue la obra de Dios en los últimos días? ¿Cuál es la razón por la que la mayoría de la gente tiene miedo de investigar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días? ¿O cuáles son los principales problemas y confusiones que la mayoría de la gente enfrenta al investigarla? Según mi experiencia, como la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días es completamente diferente a lo que muchas personas imaginan y supera con creces su entendimiento, desarrollan muchas nociones y les resulta difícil de entender o aceptar. Primero, creo que el problema de la mayoría de las personas es que están estancadas con la Biblia. El mundo religioso cree que la Biblia está inspirada por Dios, que todas las palabras de Dios están en la Biblia, que Dios no hablará fuera de ella y que la fe en Dios no puede ir más allá de la Biblia. Creen que la Biblia es sagrada, que la fe en Dios debe basarse en la Biblia y que creer en la Biblia es lo mismo que creer en Dios. Es cierto, muchos de los que creen en el Señor piensan así. Los problemas con este punto de vista son muy obvios y sin embargo la gente del mundo religioso todavía no puede verlo con claridad. Se debe principalmente a que no entienden la Biblia ni saben lo que realmente significa creer en Dios. Cuéntame con más detalles, por favor.
la Biblia no fue escrita por Dios mismo, ni guiada y editada personalmente por Él. La Biblia tiene docenas de autores, incluyendo siervos de Dios, profetas y apóstoles, etc. Además de las palabras de Jehová, las palabras del Señor Jesús y las palabras de Dios transmitidas por los profetas. La Biblia también contiene las palabras de hombres, como mensajeros y fariseos, la carta de los apóstoles e incluso las palabras de Satanás. Viendo su conformación y contenido, la Biblia es solo un libro histórico que registra una parte de la obra de Dios. No puede representar la esencia y la identidad de Dios. Cierto. Antes de que se conformara la Biblia, durante la era de la ley, la gente seguía a Dios directamente basándose en sus palabras o en las palabras transmitidas por sus mensajeros. Cuando Dios se encarnó como el Señor Jesús para realizar su obra, la gente siguió directamente al Señor Jesús y escuchó sus declaraciones personales. Desde que el Señor Jesús se fue, la gente ha seguido a Dios basándose en las palabras registradas del Señor Jesús hasta el día de hoy. En estos dos periodos, los creyentes han recorrido su senda de fe bajo la provisión de las palabras de Dios y el esclarecimiento del Espíritu Santo, en lugar de ser guiados por la Biblia. Dios puede proveer a la gente en todo momento y lugar, y el Espíritu Santo puede esclarecer a la gente en todo momento y lugar. La provisión y el esclarecimiento que la gente recibe vienen de Dios, no de la Biblia. Tienes razón. Al creer en Dios, la gente debería buscar el esclarecimiento y la guía del Espíritu Santo, en lugar de confiar en las palabras de los hombres o limitarse al contenido de la Biblia. Por lo tanto, tratar la Biblia como a Dios o al Espíritu Santo es un grave error. La Biblia no puede proveer a la gente ni esclarecerla en todo momento y lugar. No puede reemplazar a Dios en absoluto en su obra en una persona. Es un libro muerto. No es el Dios vivo y real, ni el Espíritu Santo que puede estar con la gente en todo momento y lugar. Solo provee a la gente las palabras muertas, registros históricos, relatos y profecías que son limitados y han quedado latentes en el libro durante mucho tiempo. Este contenido es muy limitado. Exactamente. Pero Dios es el creador. Dios es toda abundancia, inagotable y siempre nuevo y nunca viejo. Él puede conceder al hombre la verdad, el camino y la vida. Dios puede expresar su autoridad, sabiduría, poder y carácter justo. Puede mostrar misericordia y bondad amorosa al hombre. Solo Dios puede tener la soberanía sobre esta humanidad y guiarla hacia adelante. Pero la Biblia es incapaz de hacer nada de esto. Es verdad. ¿Cómo podría el creador de todas las cosas estar confinado en un solo libro? Si las personas se aferran ciegamente a la Biblia, solo quedarán atadas por ella y terminarán oponiéndose a Dios, perdiendo así su oportunidad de salvación. Parece que aferrarse a la Biblia puede tener graves consecuencias. Hay que abordarlo con precaución. Después de todo, implica el destino de una persona. Si uno pierde la oportunidad de alcanzar la salvación completa por aferrarse a la Biblia, la pérdida superaría con creces cualquier ganancia. En tu opinión, además de la Biblia, ¿qué otros asuntos son los factores principales que impiden que el mundo religioso investigue la obra de Dios Todopoderoso? Otro factor que impide que la mayoría de las personas investigue la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días es que creen que Dios Todopoderoso es una persona, no Dios, y que aceptar su obra es una traición al Señor Jesús. Cuando se trata de recibir al Señor, no escuchan las palabras de Dios ni tratan de entender su obra. Simplemente hacen lo que dicen.
no escuchar, no mirar, no investigar, basándose únicamente en rumores infundados y habladurías. Emiten el veredicto de que Dios Todopoderoso es solo una persona, no Dios mismo, y nos condenan por haber traicionado al Señor Jesús. No son como los fariseos de la antigüedad. Los fariseos creían en Jehová, pero no en el Señor Jesús, porque no conocían la esencia del Señor Jesús. No se daban cuenta de que el Señor Jesús y Jehová eran un solo espíritu. Como dijo el Señor Jesús: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Tiene sentido. Entonces, ¿cómo podemos confirmar que Dios Todopoderoso y el Señor Jesús son un mismo espíritu? Para verificar que esta persona común es el Dios encarnado, debemos ver si puede expresar la verdad, ver los efectos de su obra en las personas y ver la confirmación de todos quienes lo siguen. Si Dios Todopoderoso fuera una persona común que no pudiera expresar la verdad o el carácter de Dios, entonces estaría bien no seguirlo. Pero si puede expresar el carácter, la sabiduría, la esencia de Dios y todo lo que Dios tiene y es, entonces Él es Dios encarnado. No estaríamos siguiendo a una persona común, sino a Dios mismo. Al aceptar la obra de Dios Todopoderoso, estamos siguiendo las huellas de Dios y hemos recibido al Señor. No lo hemos traicionado. Aquellos que no aceptan a Dios Todopoderoso son los que verdaderamente traicionan al Señor. Tener claro este punto es crucial. Desde que Dios Todopoderoso apareció y comenzó a obrar hace más de 30 años, ha expresado decenas de millones de palabras y ha desvelado verdades y misterios que nosotros que creemos en el Señor desde hace muchos años nunca entendimos. En particular, Dios Todopoderoso ha revelado el mayor misterio de la humanidad, el plan de gestión de 6,000 años de Dios, diciéndonos que Dios salva al hombre por etapas, en diferentes eras, según las necesidades de la humanidad. Estas 3 eras incluyen la era de la ley, la era de la gracia y la actual era del reino. Las 3 etapas de la obra las realiza un solo espíritu. Dios Todopoderoso también ha revelado el trasfondo de la obra en cada era, así como las relaciones entre estas eras y la historia real de su obra. Si Él mismo no fuera Dios encarnado, ¿quién podría develar los misterios y la historia real de la obra de Dios? Este es un punto clave muy importante que merece ser investigado seriamente. Dios Todopoderoso ha expresado todas las verdades necesarias para la salvación de la humanidad, cumpliendo la profecía del Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Durante más de 30 años he estado leyendo la Biblia y he memorizado cientos de versículos, pero fue solo a través de la lectura de las palabras de Dios Todopoderoso que llegué a entender muchos misterios de la Biblia que nunca antes había entendido. Las verdades expresadas por Dios Todopoderoso son algo que ninguna persona famosa, gran figura o persona espiritual podría expresar jamás. Solo el Dios encarnado mismo puede expresar estas verdades
y desvelar estos misterios. Es precisamente a través de sus expresiones que confirmamos que Él no es en absoluto una persona común, sino Dios mismo, con la esencia y la identidad de Dios. En efecto, esa es una base crucial. Además, hemos confirmado que Dios Todopoderoso es el Dios mismo por los efectos de su obra en las personas. En los últimos días, Dios Todopoderoso expresa la verdad para realizar la obra de juzgar y limpiar a la humanidad. A través del juicio y el desenmascaramiento de las palabras de Dios Todopoderoso, he llegado a conocer mis propias actitudes corruptas y mi esencia naturaleza. Aparte de Dios, ¿quién puede desenmascarar lo que hay en lo más profundo del corazón de una persona? Como dijo Jehová, yo Jehová indago en el corazón, pongo a prueba los pensamientos más íntimos, incluso para dar a cada persona según sus caminos y de acuerdo con el fruto de sus acciones. Solo Dios puede escrutar lo más profundo del corazón del hombre. Después de experimentar la obra de juicio de Dios Todopoderoso, muchos hermanos y hermanas han tenido algunos cambios en su carácter vida. No son cambios de comportamiento, sino cambios en su carácter corrupto. Han dado muchos testimonios de los cambios en su carácter después de experimentar el castigo y el juicio de las palabras de Dios Todopoderoso. Estos testimonios son diferentes de las experiencias de recibir gracia y bendiciones en la era de la gracia. Aquellas experiencias trataban sobre comer el pan y saciarse. No eran testimonios de alcanzar la salvación completa. Desde que se unieron a la iglesia de Dios Todopoderoso y a través de las palabras de Dios Todopoderoso y de los muchos testimonios vivenciales de cambios en el carácter vida, personas de todas las naciones, lugares y denominaciones que anhelan la aparición de Dios están cada vez más seguras de que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. Desde su corazón han confirmado que las verdades expresadas y la obra realizada por Dios Todopoderoso pueden conquistar a las personas, desenmascarar su esencia corrupta, juzgar y limpiar su corrupción y permitirles alcanzar la salvación completa. Por lo que dices, entiendo que no lo aceptaron a ciegas, sino que lo confirmaron después de buscar e investigar con seriedad. Exactamente. La razón principal por la que la gente de todas las religiones y denominaciones piensa que estamos siguiendo a una persona es que solo ven a Dios Todopoderoso como una persona común. No intentan entender sus palabras en absoluto, ni miran los efectos de su obra. Esto lo lleva a pasar por alto la esencia y la identidad de esta persona común y a condenar sin escrúpulos las palabras y la obra de Dios. Creo que las principales razones por las que la mayoría de la gente tiene miedo de investigar la obra de Dios en los últimos días probablemente no se limitan en estos dos aspectos. Debe haber otros, ¿verdad? Además de estas dos razones principales, la mayoría de las personas están controladas por sus pastores. Tratan a sus pastores como los amos del reino de los cielos y temen que si abandonan su iglesia, no serán arrebatados al reino de los cielos, por lo que no se atreven a investigar. También hay quienes, por miedo a ser engañados por falsos cristos, se aferran a la Biblia y al nombre del Señor Jesús y no aceptan ninguna doctrina que sea diferente a la de su propia denominación. Y piensan que al hacerlo estarán a salvo del peligro de ser engañados por falsos cristos. Creen que mientras nunca abandonen la Biblia y nunca traicionen el nombre del Señor Jesús, pueden garantizar que recibirán al Señor y serán arrebatados al reino de los cielos. ¿Qué clase de problema es este?
no es arrinconarse y morirse de hambre por miedo a atragantarse. Si la persona se aferra así, ¿está esperando al Señor o lo está resistiendo?